Hola a todo el mundo y gracias por uniros a este nuevo análisis. Vamos a ir directamente al grano porque hoy tenemos entre manos un texto que es absolutamente fascinante. Vamos a desglosar el capítulo 3 del libro de Hebreos. Y a ver, lo que vamos a hacer en los próximos minutos no es simplemente leer un documento histórico, sino desentrañar una especie de rompecabezas teológico y arquitectónico súper profundo. Es un texto que combina ideas de altísimo nivel con un drama histórico muy real, así que preparémonos para ver cómo se conectan unas figuras monumentales del pasado con una advertencia que, sinceramente, parece escrita para hoy mismo. Y para empezar con fuerza, no hay mejor manera de entrar en el tema que con esta cita. Fijaos bien en estas palabras. Si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es una frase que pone los pelos de punta por su urgencia. El autor literalmente para en seco su propio argumento para lanzar este ruego directo. Y claro, enseguida nos hace pensar, ¿quién está lanzando una advertencia tan dura, que significa exactamente tener un corazón endurecido? Y sobre todo, ¿cuál es el peligro inminente que justifica ponerse tan serios? Bueno, para entenderlo, primero tenemos que ver quién es el centro de todo este argumento. Pasamos a la sección 1. Jesús y Moisés. Una comparación. Vale, para la audiencia original que leía este texto, no había líder humano más grande que Moisés. Nadie. Pero aquí el autor hace una afirmación súper audaz, creando una especie de rivalidad estructural entre ellos. Y esto ilustra de manera brillante el argumento central de todo el pasaje. Ojo a la precisión de las palabras aquí. Por un lado, a Moisés se le tiene muchísimo respeto. Se le reconoce como alguien fiel en la casa de Dios. Pero su papel está clarísimo. Es un siervo que trabaja dentro de la casa. Su labor era preparar el terreno para lo que vendría después. Por otro lado, tenemos a Jesús. Y él no es simplemente un siervo con un ascenso, que juega en una liga totalmente distinta. Es el hijo, y su posición no es dentro, sino sobre la casa. Es literalmente la diferencia entre ser el administrador más leal de una finca y ser el heredero legítimo que es dueño de todo. Y esto nos lleva a la sección 2. La metáfora de la casa. Para hacer que este argumento tan denso sea súper fácil de entender, el texto se apoya en una metáfora arquitectónica genial. A ver, todos sabemos cómo funcionan los edificios, ¿verdad? El punto clave es este. La gloria siempre pertenece al creador, no a la creación. Pensadlo así. Si vemos una catedral espectacular, no le damos una medalla de oro a los ladrillos, honramos al arquitecto que la diseñó. Pues bien, el autor le asigna esa gloria infinita a Jesús al compararlo con el constructor absoluto. Y Moisés, por muy magnífico y fiel que fuera, es parte de la casa que se ha construido. Es una pieza fundamental del edificio, por supuesto, pero Jesús es quien diseñó los planos y puso los cimientos. Entender esta jerarquía es el primer paso para captar por qué la advertencia del principio es tan severa. Y así llegamos a la sección 3, el eco del desierto. Después de dejar claro quién manda, el texto viaja al pasado y usa el Antiguo Testamento como una advertencia brutal y muy cruda. Fijaos en esta línea temporal del viaje de los israelitas tras salir de Egipto. Todo empieza con un día, el día inicial de la prueba y la provocación, pero la tragedia es que ese día se alarga y se convierte en 40 años. 40 años, imaginad a una generación entera que tuvo el tremendo privilegio de ver obras divinas increíbles con sus propios ojos semana tras semana y que sin embargo se pasa 4 décadas dando vueltas por el desierto. El final de esta historia es desgarrador. Al acabar esos 40 años, sus cuerpos cayeron en la arena, totalmente incapaces de entrar en ese reposo que se les había prometido. Y ojo, porque el pasaje no nos deja adivinando por qué pasó esto. Nos da la perspectiva divina directamente con esta cita. A pesar de ver milagros diarios durante décadas, el diagnóstico es demoledor. Siempre se desvían en su corazón. El problema no era que les faltaran pruebas visuales o milagros físicos. El problema era una ceguera interna gigantesca. No conocieron los caminos de Dios y eso provocó un juramento divino muy firme. Jamás entrarían en su reposo. Lo que nos lleva a la sección 4, el peligro de la incredulidad. El autor no nos está contando batallitas antiguas solo por entretenernos. Hace una aplicación súper directa sobre el riesgo histórico de tener un corazón duro. Y lo más impactante aquí es cómo redefine lo que es la incredulidad. Hoy en día solemos pensar en la incredulidad como dudar de algo, o simplemente no tener suficientes datos intelectuales para creértelo, ¿no? Pues el capítulo 3 de Hebreos lo define como algo muchísimo más oscuro. Es un alejamiento activo del Dios vivo. Es decir, es una deserción totalmente voluntaria que nace en el interior. No es un no puedo creer, es un decido rebelarme y apartarme. Pero tranquilos, que el texto nos da la receta exacta para evitar caer en este engaño. Son 3 pasos prácticos. Primero, prestar atención al estado de nuestro corazón. Hay que autoexaminarse. Segundo, y esto es vital, no aislarse. Tenemos que exhortarnos los unos a los otros, pero no de vez en cuando, sino cada día, mientras todavía podamos llamarlo hoy. Y tercero, mantenernos firmes, retener esa confianza original hasta el mismísimo final. En resumen, es un esfuerzo diario y en comunidad para mantener la fe viva.
Y justo aquí, el texto pisa el acelerador de forma brillante, con una ráfaga de preguntas retóricas. Quiere asegurarse de que nadie pase por alto la ironía de todo esto. Empieza atacando el misterio. ¿Quiénes provocaron exactamente este enfado antiguo? La respuesta es escalofriante. Fueron precisamente los mismos que habían sido liberados, los que salieron de Egipto guiados por el propio Moisés. No fueron los enemigos extranjeros, fueron los privilegiados. La tensión sigue subiendo con la segunda pregunta. ¿Con quiénes se disgustó Dios por 40 largos años? Otra vez, la realidad golpea duro. Fue con aquellos que pecaron. Fueron esas mismas personas rescatadas milagrosamente de la esclavitud, pero que terminaron cayendo en el desierto. La lección aquí es tremenda. Un inicio espectacular no te garantiza un buen final si hay un pecado persistente por medio. La serie de preguntas culmina aquí. El autor va directo a la yugular y pregunta a quiénes se les cerró la puerta de ese descanso supremo. Y queda clarísimo, a los desobedientes. Toda la historia del Éxodo, todos los recursos y milagros en el desierto, no sirvieron de absolutamente nada para aquellos que decidieron ponerse en un plan de desobediencia y rebeldía. Así que, para resolver el misterio, llegamos a esta conclusión definitiva y súper aleccionadora. El texto dice, no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Pensadlo un segundo. La barrera para entrar al reposo prometido nunca fue un muro de piedra. No fueron ejércitos enemigos, ni la falta de recursos, ni lo duro que era el terreno del desierto. El obstáculo fue puramente interno, puramente espiritual. Fue su propia incredulidad. Ese fue el muro gigante que ellos mismos construyeron. Y esto nos deja con un pensamiento final, muy provocador, para cerrar el análisis de hoy. Si esa advertencia sobre el hoy sigue haciendo eco en este mismo instante, ¿existe el riesgo de que una nueva generación vuelva a deambular por ese mismo desierto? Porque, ojo, el desierto no es solo un lugar en los libros de historia, es una condición espiritual. ¿Corremos el peligro de apartarnos y caer en la trampa de un corazón endurecido? Es una pregunta profundísima que el texto nos deja botando, obligándonos a responder con nuestras propias acciones de cada día. Ha sido un recorrido espectacular por este pasaje. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo análisis.